En el trauma de abdomen, lo principal no es establecer un diagnóstico preciso, sino determinar si existe alguna lesión intraabdominal. En este video veremos las generalidades de los traumatismos de abdomen, para así poder clasificar estas lesiones, dominar el manejo y definir si requieren cirugía de urgencia o no. Bienvenidos a Medical Trainer. Yo soy el Dr. Javier Oliva, especialista en cirugía general. Comencemos. Primero veamos qué cosa es un traumatismo. Se define como un traumatismo al daño producido sobre el organismo, sea este intencional o no, debido a la exposición aguda a fuentes o concentraciones de energía, ya sea esta mecánica, química, radiante, eléctrica o térmica, o la ausencia de elementos esenciales como el frío, el calor y el oxígeno. La historia del trauma del abdomen ha evolucionado con las guerras. En cada enfrentamiento bélico se han realizado avances en cuanto al manejo del trauma abdominal. La conducta sobre el trauma de abdomen ha pasado por distintas etapas, desde no operar a ningún paciente a operarlos a todos, llegando al tratamiento no operatorio actual para traumatismos contusos seleccionados, el cual se ha hecho extensivo para los traumatismos penetrantes, siendo el tratamiento quirúrgico ya para casos selectos, existiendo los criterios de la parotomía de urgencia en estos casos. Déjame saber en los comentarios si quieres un video sobre la conducta en el trauma penetrante del abdomen. Los politraumatizados fallecen en un 60% en la etapa prehospitalaria, y del 40% que ingresan en las instituciones hospitalarias, muchos presentan lesiones que pasan inadvertidas. Aquí les dejo un video sobre la atención inicial al politrauma. Hagamos ahora un recordatorio de la anatomía del abdomen. Dividámoslo primero en 4 zonas. Primero tenemos el abdomen anterior. El abdomen anterior está limitado por las líneas axilares anteriores y se extiende desde los márgenes costales hasta los pliegues inguinales. Después tendríamos la región tóraco-abdominal, que esta va desde los cuartos espacios intercostales anteriores y el vértice de las escápulas a este nivel sería el séptimo espacio intercostal, y demarca la porción cefálica del área tóraco-abdominal. La porción caudal está limitada por el margen costal inferior. Las heridas en esta región representan una amenaza, ya que las lesiones del tórax, el mediastino y el abdomen son posibles debido a la trayectoria del arma y el movimiento del diafragma. Aquí les dejo un video sobre las generalidades del trauma de tórax. Continuamos con la tercera región, que serían los flancos, y se separan a cada lado por los márgenes costales inferiores y las crestas ilíacas, y las líneas axilares anteriores y posteriores. Y por último, la región dorsal. Esta es la parte posterior del cuerpo que se define como el área entre las líneas axilares posteriores, las extremidades escapulares inferiores y ambas crestas ilíacas. En los traumatismos abdominales hay que considerar el espacio abdominal como aquel comprendido por 2 compartimentos. Sería la cavidad peritoneal, una cavidad real, que incluiría el abdomen anterior y la región tóraco-abdominal y los flancos, y el espacio retroperitoneal, y esta es una cavidad virtual, conformada por el dorso, ya que no es una verdadera cavidad. La cavidad peritoneal es aquella que se extiende desde el diafragma hasta la pelvis y hasta ambas líneas axilares posteriores. Es muy importante recordar que el diafragma en inspiración forzada puede descender hasta el 8º espacio intercostal y en expiración forzada puede ascender hasta el 4º espacio intercostal. Esto puede originar que cuando hay una lesión en esta área existan lesiones torácicas puras, tóraco-abdominales combinadas llamadas mixtas o abdominales puras. Esta área la podemos subdividir en una región posterior o tóraco-abdominal y una región inferior. La región tóraco-abdominal contiene el diafragma, el hígado, el vaso, el estómago y la porción intraabdominal del duodeno y el colon transverso. Y en la región inferior es donde se encuentra el intestino delgado, la porción intraabdominal del colon, la vejiga intraperitoneal y en las mujeres el útero y los anejos. Ahora veamos el espacio retroperitoneal. Esto corresponde al dorso de la cavidad abdominal y él contiene parte del duodeno, páncreas, la cara posterior del colon ascendente y descendente y parte del recto, los riñones, los uréteres y los grandes vasos, que estos son arterias y venas mesentéricas, la arteria aorta y la vena cava inferior. Aquí también podríamos incluir las renales. Las características de esta región es que dificulta el diagnóstico de lesiones de estos órganos. Veamos ahora la clasificación de los traumatismos abdominales. Inicialmente, los podemos dividir en cerrados y abiertos, y a su vez los cerrados se subclasifican en por compresión, por desaceleración, y los abiertos se subclasifican en penetrantes y no penetrantes. Los traumatismos contusos o cerrados
son en los que no existe una herida visible y pueden presentar hematomas, equimosis u otras lesiones. La principal causa son los accidentes automovilísticos, representando un 70%. Las contusiones con el puño o algún objeto romo, así como las caídas de altura, también son frecuentes. La violencia doméstica y el maltrato infantil también son causas de traumatismos contusos. Hay causas menos frecuentes, pero no menos importantes, como las originadas por las caídas de la bicicleta o el golpe del manubrio. Las más severas son aquellas que ocurren por aplastamiento. Ejemplo de esto tenemos los derrumbes, las compresiones de maquinaria sobre el hombre y la pared, y también las caídas de altura, que pueden producir lesiones severas. En general, el trauma contuso conlleva un 25% de las lesiones intraabdominales y una mortalidad global entre el 6 y el 10%, dependiendo de las lesiones que presenten estos pacientes. Cuando tenemos un trauma abdominal, podemos tener lesiones de órganos macizos, huecos o de grandes vasos. Dentro de los órganos macizos, los más frecuentes son el hígado y el vaso, y las lesiones en el páncreas, el intestino, el mesenterio, la vejiga o el diafragma, así como las estructuras retroperitoneales como los riñones y la aorta, son menos frecuentes, pero también hay que tenerlas en consideración. De las vísceras huecas, las que presentan mayor frecuencia son el intestino delgado, el colon y el estómago, tanto así para los traumas cerrados y los abiertos. Las lesiones de los grandes vasos casi siempre son fatales, y si el trauma es penetrante, podemos tener una idea por la localización de la lesión. Debemos de tener presente que cuando se produce una colisión de un vehículo a una velocidad muy alta y se está usando el cinturón de seguridad, la desaceleración brusca puede ocasionar una lesión muy grave, que esta es la desinserción del mesenterio, lo que provoca una isquemia visceral, la cual se debe sospechar siempre ante la impronta del cinturón sobre la piel. De aquí que el cinturón protege, pero también cambia el patrón de la lesión. Los traumatismos penetrantes son en los que existe una violación del peritoneo, por lo que es vital la correcta exploración de la herida para definir si hay o no una violación del peritoneo. Si quieres un video específico sobre el manejo de los traumatismos penetrantes, déjamelo saber en los comentarios. Recordar que se denominan sedales a las lesiones donde el trayecto es solo por el tejido celular subcutáneo o los músculos, sin violación del peritoneo, y presenta entrada y salida. Estas lesiones no son lesiones penetrantes, pero mucho cuidado con las lesiones sedales por arma de fuego. Las principales causas de los traumas penetrantes son las armas blancas y las heridas por proyectiles de arma de fuego. Este último los podemos dividir en de alta velocidad y baja velocidad, lo cual tiene mucha relevancia en las características de las lesiones. De los provocados por heridas de arma de fuego, fallecen entre el 15 y el 30% de los pacientes que ingresan al hospital, y en las lesiones por arma blanca, por lo general hay más de un orificio en la piel. Siempre se debe examinar el dorso y los flancos, para que no pasen desapercibidas otras lesiones. Es frecuente las lesiones de los órganos próximos al sitio de la penetración, y las estructuras abdominales comprometidas van a depender de la longitud del instrumento punzante, por lo que se hace necesario interrogar por las características del arma que provocó la lesión. El hígado, el riñón, el intestino delgado, colon y estructuras vasculares son los más frecuentemente lesionados en este tipo de trauma. Veamos ahora las manifestaciones clínicas que podemos encontrar. Podemos dividirlas en dos grupos, los que presentan un síndrome peritoneal o un síndrome hemorrágico. Aquí les dejo un video sobre las características de cada síndrome que forma parte del abdomen agudo. Y por si tienen alguna duda relacionada al examen físico, aquí les dejo un video sobre el examen físico del abdomen. En este caso, solo haré referencia a las manifestaciones abdominales. Las lesiones que sean mixtas o torácicas las pueden ver en este video que es específico de trauma de tórax. Las manifestaciones peritoneales nos orientan hacia la existencia de lesión, pero su ausencia no las descarta. Con un examen abdominal normal, hasta un 10% de los pacientes presentan lesiones significativas. Las lesiones retroperitoneales pueden tener escasa o ninguna manifestación clínica, y la depresión del sensorio o las lesiones espinales impiden una correcta valoración. Los pacientes con trauma contuso con cualquier grado de lesión intraabdominal desarrollarán síntomas y signos antes de las primeras 9 horas. Para el traumatismo abdominal cerrado podemos utilizar el score basado en criterios clínicos. Dentro de estos criterios vamos a encontrar el tiempo de presentación del trauma, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, el Glasgow que presenta el paciente, los signos y síntomas abdominales. Dentro de estos los más importantes son la defensa abdominal, el dolor abdominal, la rigidez y o contractura, donde se indica una conducta de acuerdo al puntaje obtenido. Con 12 puntos o más
sería una laparotomía inmediata. De 9 puntos a 12 puntos se indicarían exámenes complementarios y una reevaluación constante. Y con 8 puntos o menos se indicaría entonces una observación clínica. Los pilares para el diagnóstico son la anamnesis, el examen físico y los complementarios. En estos últimos, el hematocrito y la hemoglobina en los hematológicos y el TAC y el ultrasonido en los imagenológicos son los más relevantes. El lavado peritoneal diagnóstico y la punción abdominal están ya en desuso. Veamos esto por partes. Para el interrogatorio, si tenemos un paciente alerta, podemos interrogarlo sobre la cinemática del trauma. En el trauma contuso haremos énfasis en cuándo y cómo ocurrió el traumatismo, si el paciente llevaba el cinturón de seguridad colocado o no, si el vehículo en el que se encontraba volcó, ya que esto se asocia a lesiones más graves, si iba algún acompañante que haya sido expulsado por el vehículo o él fue expulsado del vehículo, las deformidades de la carrocería del vehículo, la magnitud del daño del vehículo y si las bolsas de aire fueron desplegadas o no. En el caso de los traumas penetrantes por arma de fuego, haremos énfasis en cuántos disparos se escucharon, en qué posición se encontraba cuando le dispararon y desde qué ángulo fue realizado el disparo y de qué distancia se produjo el disparo. Por supuesto, también es importante conocer el tipo de arma y el tipo de proyectil. Esto es de importancia porque los proyectiles, como los perdigones, se categorizan en 3 tipos basándose en la distancia. Por ejemplo, en el tipo 1, que es hasta 6.4 metros, las heridas se limitan típicamente al tejido celular subcutáneo y las capas faciales profundas, salvo por supuesto que sea en el globo ocular de la lesión o en la laringe. En el tipo 2, que va desde los 2.7 a los 6.4 metros, las heridas ocurren cuando los proyectiles entran en la cavidad abdominal debido a una menor dispersión de los perdigones. Ya en el tipo 3, que es a menos de 2.7 metros, las heridas provocan una pérdida y una destrucción masiva de los tejidos, además de ingresar contaminantes a la cavidad abdominal. También pueden clasificarse por el tipo y el calibre de la munición. En el caso de los que son por arma blanca, haremos énfasis en qué instrumento se utilizó, el largo aproximado del mismo, en qué posición se hallaba el agresor y si el agresor era mujer o hombre, ya que el hombre suele tomar el arma y aplicarla de abajo hacia arriba con mayor fuerza y la mujer a la inversa y con menor fuerza. En el examen físico, no se debe pasar por alto ningún punto del examen físico. La inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, el tacto rectal y el vaginal, y sobre todo, evaluar si existen signos sistémicos de shock hipovolémico, ya que la hemorragia intraabdominal es la causa más frecuente de shock en el politraumatizado. Esto se realiza mediante el registro de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, el llenado capilar, la medición de la diuresis horaria y la evaluación del estado de conciencia del paciente. Los signos predictores de la misma son las fracturas costales en regiones toracoabdominales, ya que estas lesionan el hígado o el vaso, los estigmas del cinturón de seguridad y la fractura de pelvis. En el síndrome peritoneal, donde encontraremos los signos clásicos de irritación peritoneal, tenemos que tener presente que esto se puede provocar por el vertimiento en la cavidad abdominal de elementos que le irritan, como el contenido intestinal, orina, contenido gástrico, bilis e incluso la sangre. Esta, si se encuentra en pequeñas cantidades, puede no dar manifestaciones hemorrágicas e irritar el peritoneo. En el síndrome hemorrágico encontraremos las manifestaciones de shock hipovolémico, donde encontraremos a un paciente pálido, frío y sudoroso, taquicárdico en fases iniciales, hipotenso y con un llene capilar enlentecido. Si quieres un video sobre la fisiopatología del shock hipovolémico, déjamelo saber en los comentarios. En los complementarios tenemos los de laboratorio, los imagenológicos y los especiales. Dentro de los hematológicos, la hemoglobina y el hematocrito son imprescindibles y su descenso es una señal de alarma. Los de coagulación y hemoquímica nos sirven para conocer el estado general del paciente y los de orina son en busca de hematíes o sangre. La gasometría nos ayuda a evitar la temida triada de la muerte. Los exámenes imagenológicos han evolucionado para ser actualmente de vital importancia y nos ayudan a definir conductas, ya sea una conducta conservadora en una lesión esplénica en la edad pediátrica o una de emergencia en un hemoperitoneo masivo. Iniciemos con la ecografía abdominal. El ECOFAST, por sus siglas en inglés, es un método rápido,
para evaluar si el abdomen es la causa del choque hipovolémico o no, y se basa en buscar líquido a niveles perihepático, periesplénico, en la pelvis, el pericardio, y luego se agregó el tórax, por lo que actualmente se conoce como EFAST. De allí el ED que finaliza, que quiere decir que está extendido al tórax, para evaluar la presencia de líquido en la cavidad pleural. Las ventajas de este ultrasonido es que es sensible, no es invasivo, se puede repetir cuantas veces sea necesario, no requiere el traslado del paciente ya que se puede realizar en el trauma room, extiende la exploración al tórax, pero como todo presenta desventajas, y estas son que si es negativo no descarte el sangrado, es operador dependiente ya que depende de la experiencia de quien realice el proceder. La sensibilidad depende de la morfología del paciente, ya que disminuye en obesos, en el enfisema o en pacientes con meteorismo. Y este tiene un rol menor en el trauma penetrante de abdomen y pueden pasar desapercibidas hasta el 46% de las lesiones de vísceras huecas. Por eso, el core estándar para el diagnóstico por imágenes en los traumatismos abdominales es la tomografía axial computarizada. Es condición sine qua non para su realización que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable. Las ventajas de este proceder es que tiene una mayor sensibilidad, con una especificidad de un 98% para vísceras macizas. Las imágenes pueden ser revisadas todas las veces que sea necesario por distintos profesionales. Puede orientar al tratamiento no operatorio, en especial en el traumatismo contuso, y permite definir trayectos en lesiones penetrantes e inferir posibles órganos dañados. Y es el mejor estudio de imágenes para las lesiones retroperitoneales, y este permite estadificar lesiones tanto de hígado como de vaso, y permite la evaluación del trauma multiórgano. Pero como todo, tiene desventajas, y entre ellas tenemos que tiene limitaciones diagnósticas en las lesiones del diafragma, el páncreas e intestino, y requiere que el paciente sea trasladado para poder realizarse el análisis. La tomografía multicorte es también en el momento actual el método de imágenes de elección para el diagnóstico de lesiones de diafragma y vísceras huecas, en especial en el traumatismo contuso, y se debe realizar una tomografía multicorte solo con contraste endovenoso y cortes a 3 milímetros, siempre que incluyan el tórax, abdomen y la pelvis. Pero no debemos olvidar también la realización del rayos X de tórax, de abdomen y de pelvis, donde podemos encontrar desde neumoperitoneos hasta evisceraciones del diafragma. El lavado peritoneal diagnóstico cada vez está más en desuso, ya que fue reemplazado por el EFAS, indicado actualmente solo en trauma contuso en ausencia de la disponibilidad de la ecografía. Déjame saber en los comentarios si quieres un video donde explique cómo se realiza y cómo se interpreta la punción abdominal y el lavado peritoneal diagnóstico. La laparoscopía fue reemplazada por las imágenes en el traumatismo contuso y es un procedimiento diagnóstico y terapéutico que se realiza en los traumas penetrantes y su indicación es en los casos estables en los que se presentan dudas diagnósticas sobre posibles lesiones. Como todo proceder, tiene sus ventajas, ya que de no tener lesiones el paciente tendrá menor tiempo de hospitalización, resultando en una disminución de los costos institucionales. Pero tiene la desventaja de que se realiza con anestesia general y no evalúa el retroperitoneo. Veamos ahora el tratamiento o manejo general ante estos casos, ya que el tratamiento de cada órgano en particular se tratará en otros videos próximamente. Dime sobre qué órganos quieres los próximos videos de esta serie de trauma abdominal. Bueno, las medidas terapéuticas generales en el trauma de abdomen, como en las del politrauma, se realizan todas a la vez, y acá haremos énfasis solo en las que son más específicas para el trauma de abdomen. Primero se debe colocar la sonda nasogástrica. Este tiene el objetivo de descomprimir el estómago, evitar la aspiración de vómitos e investigar el contenido gástrico, ya que podemos encontrar sangre o sustancias ingeridas. Debemos recordar las contraindicaciones para su colocación, como la sospecha de traumatismo de la base del cráneo por la posible fractura de la lámina criforme, que posibilitaría la introducción accidental del catéter dentro de la cavidad craneana. Los signos que nos hacen sospecharla son la rinorraquia o rinorrea, otorraquia u otorragia o hemotímpano, hemorragia subconjuntival, etc. En estos casos, la vía de elección es la orogástrica. También hay que colocar la sonda vesical, con el objetivo de evacuar la vejiga, evaluar las características de la orina y también de medir la diuresis horaria. Y está contraindicada en la sospecha de lesión ureteral. Esta es rara en mujeres, pero frecuente en el hombre.
Los signos que nos hacen sospecharla son la sangre en el meato urinario, los hematomas escrotales o perineales, cuando el paciente tiene deseo de orinar pero no puede hacerlo, y encontraremos al tacto rectal una próstata alta y móvil, como flotando, o reemplazada a esta por un hematoma, así como la presencia de fragmentos óseos con la misma maniobra. También está contraindicada la colocación de la sonda vesical en la fractura de pelvis o diástasis pubiana, que será evidente en la radiografía de frente de pelvis. Ante toda sospecha, debe realizarse una ureterocistografía retrógrada previa a todo intento de cateterismo vesical. En ese caso, de no poder colocar la sonda vesical, se realizaría entonces una cistostomía suprapúbica, ya sea esta quirúrgica o por punción. Hay que recordar que no se debe explorar la o las heridas y se deben de fijar los objetos penetrantes y nunca retirarlos. Y se cubrirán las vísceras expuestas con compresas húmedas y no se reintroducirán a la cavidad abdominal. Aquí vemos ahora los criterios de la parotomía de urgencia. Casi todos los centros hospitalarios tienen sus propios protocolos de atención a estos pacientes. Yo aquí te muestro los criterios del ATLS del 2025 sobre los traumas abdominales, ya sean contusos o penetrantes. En el caso de que inicialmente los pacientes no cumplan los criterios de cirugía de urgencia, no significa que no puedan presentar estos criterios en nuevas evaluaciones. Debemos de tener presente que el objetivo de la cirugía es salvar la vida del paciente, no solucionar todos los daños que presenta el paciente. De aquí surge el concepto de cirugía de control de daño, disminuyendo así la incidencia de la triada de la muerte. La cirugía de control de daño tiende a tomar las medidas necesarias para que el paciente escape de la hipotermia, las coagulopatías y la acidosis metabólica. Aquí les dejo un video sobre los trastornos ácido básicos. Continuemos. El concepto de la cirugía de control de daños es exponer al paciente el menor tiempo posible a esta triada y colocarlo en un sector de cuidados críticos donde el soporte de órganos sea los adecuados. La toma de la decisión para su ejecución no debe demorar más de 5 minutos y sus principios son el control de la hemorragia y la contaminación con el uso de técnicas abreviadas, la corrección en la unidad de cuidados intensivos de la hipotermia, la acidosis y las coagulopatías que se puedan presentar, y el retorno al quirófano para una corrección definitiva de las lesiones. Las indicaciones para la cirugía de control de daño las podemos dividir en transoperatorias e intraoperatorias. Entre los indicadores fisiológicos transoperatorios para aplicar la cirugía de control de daño tenemos la aparición de hipotensión refractaria, hipotermia, alteraciones del bicarbonato o los politransfundidos. Y entre las indicaciones intraoperatorias tenemos la imposibilidad de lograr la hemostasia, cuando presenta una combinación de lesiones vascular con órganos sólidos y vísceras huecas, las lesiones venosas mayores y estas sean inaccesibles, o cuando exista la incapacidad de un cierre abdominal sin tensión. También si la cirugía potencialmente va a ser prolongada, mayor de 60 o 90 minutos, esto dependiendo de la bibliografía. Pero tenemos que tener presente que lo más importante es la prevención de la triada de la muerte desde el pre e intraoperatorio, por lo que tomaremos estas medidas. Primero, todo fluido hay que administrarlo tibio, ya sean cristaloides, expansores de plasma o cualquier tipo de transfusión, y siempre hay que mantener al paciente cubierto. Debemos también mantener una tensión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio y una tensión arterial media de 65 milímetros de mercurio. También tenemos que tener presente que hay que adoptar los protocolos de las transfusiones masivas y realizar las correcciones de los desequilibrios ácido básicos. Tenemos que recordar que la cirugía de control de daños se ejecuta en varias etapas y requiere de ingreso en cuidados intensivos. Si quieres un video sobre la cirugía de control de daño, explicando paso a paso todos estos tiempos quirúrgicos, déjamelo saber. Espero que ya seas capaz de definir si un paciente con un trauma abdominal requiere cirugía de urgencias o no. Aquí te dejo un video sobre el ABC ante un politrauma. Recuerda que esto es Medical Trainer. Dale like y suscríbete. Ayúdame a crecer. Hasta la próxima.